Pues buenas tardes, yo soy Irene Ríos, soy vuestra profesora de estadística avanzada. Yo soy matemática, he hecho el máster de bioestadística y estoy con el doctorado en estadística, ¿vale? Es la tercera vez que doy ya esta asignatura, ¿vale? Entonces, antes de empezar, quería saber un poco cómo vais vosotras de estadística, si vais bien, mal, regular, si hace mucho tiempo que no la habéis visto o ya ni os acordáis, ¿no? Sí. Y libertad total para abrir micro en clase, ¿vale? Aquellos que prefiráis abrir micro se hace más ameno y si no, pues me escribís, pero sí que me gusta mucho que participéis. Hola, Pues, Irene. Pues yo soy Ángela y la verdad que yo hace tiempo ya di estadística y utilizo estadística avanzada, lo básico para mi día a día en el trabajo, para hacer análisis de datos. muy bien. ¿Y a qué te dedicas, si puedo preguntar? Soy ingeniera química industrial y trabajo en un departamento de desarrollo digital Ah, qué guay, de, qué chulo. de mis proyectos. Qué, muy chulo, muy chulo. Vale, vale, pues perfecto. Yo aviso que soy a veces un poco tiquismiquis, por así decirlo, con cómo hacer ciertas cosas, ¿vale? O sea, voy a ponerlo entre comillas unas guías de buenas prácticas. Hay algunas cosas que para mí son muy importantes de hacer bien, ¿vale? Y siempre voy a haceros algún comentario de cosas que se suelen hacer mal y cosas que está bien, o sea, cómo está bien hacerlo, qué es lo que se suele hacer, ¿vale? Y dónde falla la gente, ¿vale? Entonces, perfecto. Vale, y tú, Giovanna, hace mucho que no la ves. Vale, entonces tenemos los dos extremos hoy en clase, ¿vale? Y nada, eh, vamos a ver un poquito, ¿vale? Hoy va a ser un poco la sesión de introducción. Por cierto, de programación, ¿cómo vais? Eh, yo creo que bien porque en mi día a día es lo que utilizo para el análisis de los datos en Power BI y en otras herramientas de Power estadística. BI, vale. Eso es lo que te iba a preguntar, qué tipo de... Vale, aquí lo que vamos a utilizar es sobre todo R, ¿vale? Porque está bastante bien para hacer... Claro, porque el Power BI eso es más para mostrar los resultados, más gráficos y tal, pero para hacer análisis más en profundidad, vale, SQL y Power BI, vale. Eh, de hacer tipos de análisis de regresión y luego para series temporales y todo eso utilizaremos R. Buenas, Gin. Pregunta que he hecho a tus compañeras. ¿Cómo vas con estadísticas? ¿Y vas bien, vas mal? Hace mucho tiempo que no lo ves. Y en programación. Y libertad total para abrir micros. ¿Vale? Vale, perfecto. Sin problema. Vale. Entonces, vale, tenemos aquí, vamos bien de programación y de estadística, pues los dos extremos, sin problema. ¿Vale? Yo soy una persona que me repito un poco en clase, pero en base a que los conceptos que son más importantes y que son clave y que debéis de saber sí o sí, es lo que yo me repito mucho. ¿Por qué? Porque así al menos al final de la clase los conceptos importantes os vais con ellos en la cabeza, ¿vale? Entonces vais a ver que me repito mucho, tranquilos. Si tenéis cualquier duda, si hay algo que no me he explicado, hay algo que no hayáis entendido, me paráis, me preguntáis, ¿vale? Pero mi idea es que no os vayáis de la clase
con dudas, ¿vale? Si ya vemos que estamos en una duda y tenemos que avanzar y demás, la resolveremos vía email o vía una tutoría en particular, ¿vale? O si ya es global, pues intentaremos ver cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces esa es la idea. Por favor, participar mucho. ¿Por qué lo digo? Porque porque me gusta que participéis. Primero, las clases se hacen mucho más amenas, ¿vale? Me pasa en alguna clase que estoy yo sola, ¿vale? O hay algún alumno y no participa y tal, y me paso yo las 2 horas hablando y se hace muy pesado, tanto para mí como para vosotros. Contra más participéis, van a surgir más dudas, os vais a equivocar más. Y esas equivocaciones que vais a cometer son cosas que al corregirlas aquí en clases os van a quedar grabadas. Y entonces vais a poder cometer otros fallos, pero esos al menos se os van a quedar. ¿Vale? A lo mejor uno piensa una cosa que otro compañero no lo había pensado y por eso me gusta mucho que participéis. ¿Vale? Como en principio no vamos a ser muchos, libertad total para abrir micros, ¿vale? Y así somos muchos, pues con un poco de control y ya está, ¿vale? ¿Por qué digo lo de abrir micros? Porque a veces es más directo, para ciertos detalles nos vamos a entender mejor. Y sí que, por ejemplo, hago muchas preguntas, ¿vale? Esas preguntas, si no las sabéis, no pasa nada, pero indicarme que no lo sabéis, ¿vale? Entonces, para mí es una respuesta el no saberlo. Y no, salvo que sea algo que sea básico y que lo haya repetido mucho, 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 que entonces os echaré un poquito la bronca, ¿vale? Para que estéis más alerta con ese contenido. Para mí no es un problema, ¿vale? Lo único que necesito saber un poco cómo va la situación. Entonces, cuando hago preguntas, para ver que lo habéis entendido, también para marearos un poco, entre comillas, porque a veces, ¿qué ocurre? Que sobre todo en los exámenes o eso nos pueden salir dudas de, ay, ¿esto era así o era así? Si yo os voy haciendo preguntas, vosotros vais razonando. Eso lo hago mucho, preguntar el por qué, no solamente que me digáis la respuesta, sino que me indiquéis por qué, ¿vale? Porque a veces razonáis bien, pero contestáis mal y otras veces al revés, ¿vale? Entonces necesito un poco. Entonces, participación, contestar a lo que yo pregunto, cualquier duda, lo indicáis, ¿vale? Más o menos es un poco la clase. También os voy a hacer preguntas cuando me contestéis, pero no porque esté bien o mal lo que habéis contestado, es solamente para que vosotros me razonéis y me justifiquéis las cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que necesito por vuestra parte. ¿Qué más? ¿Qué más? De momento, si se me van ocurriendo más cosas, lo voy a decir, ¿vale? Entonces, hoy vamos a presentar un poco cómo va a ser la asignatura y vamos a hacer un poco de introducción, ¿vale? Entonces vamos a plantear los objetivos, ¿vale? Avisarme, porfa, que a veces no me doy cuenta, como tengo el cursor del ratón, no me doy cuenta que no tengo el cursor en la diapositiva, ¿vale? Por cierto, me voy a equivocar, ¿vale? La mayoría de veces aposta, para que vosotros me paréis y me digáis, Irene, eso no es así, ¿vale? Si no me lo indicáis, yo pararé y os avisaré, oye, que he dicho esto, que no es correcto, y no me habéis dicho nada. Y otras veces me equivocaré porque es normal equivocarse, ¿vale? Entonces, estaros atentos en general, ¿vale? Y porque a veces son detalles o sea, me equivoco en cosas importantes que son básicas para ver si lo habéis entendido bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver los objetivos, el contexto y la estructura de la asignatura, ¿vale? Vamos a ver los bloques principales, cómo va a ser la evaluación, ¿vale? Y luego un poco de conceptos generales. Tenéis tanto en el calendario como en la guía docente las sesiones, ¿vale? Entonces, ¿qué objetivo tenemos en la asignatura? Que entendáis y aprendáis y sepáis aplicar el contenido, que os familiaricéis y utilicéis R.
y que vosotros mismos vayáis mejorando y potenciando vuestro trabajo autónomo, ¿vale? Ya estamos en un máster, no me gusta cuando corrijo prácticas o eso, no exijo lo mismo a unos alumnos de máster que a unos alumnos de carrera. En el sentido, sobre todo, ya no solo del contenido, sino de cómo ponéis las cosas, ¿vale? Que tengáis una buena presentación, ¿vale? Que esté todo muy bien explicado. Es muy importante. Entonces eso forma parte, y lo vais a ver, de las actividades que tenéis que entregar, ¿vale? Entonces, muy importante la presentación de las prácticas, ¿vale? Ok, entonces, vamos a analizar estadísticamente los datos y vamos a ver algunas de las técnicas más importantes. Tenéis que saber en qué consisten, cuándo y para qué se utilizan y aplicarlas en los diferentes conjuntos de datos y analizar los resultados. Esa es un poco la idea. ¿Por qué decimos comprender en qué consisten, cuándo y para qué se utilizan? ¿Vale? Ahora lo veremos y profundizaré más. Pero si yo, por ejemplo, recordamos la regresión lineal, ¿vale? Simple, es decir, la típica nube de puntos, ¿vale? Yo quiero, por ejemplo, saber el peso en función de la altura, ¿vale? Si yo quiero hacer una regresión lineal de unas variables, por ejemplo, ¿qué exijo yo como buena práctica? Lo primero, antes de hacer una regresión lineal, es hacer un gráfico de los datos y ver que efectivamente los datos se distribuyen de una forma lineal, ¿vale? Porque a veces queremos hacer una regresión lineal y si yo dibujo los datos vemos que no se distribuyen de forma lineal, se distribuyen como una parábola o como otra forma, ¿vale? Entonces, lo básico y lo primero es dibujar los datos, ¿vale? Y, por ejemplo, describir el dataset que tenemos. Para mí son las primeras cosas que habría que hacer antes de cualquier análisis, ¿vale? Entonces, cositas así son las que yo os voy a decir por qué y también os voy a explicar el por qué considero estas cosas importantes, ¿vale? Hay veces que dependiendo del ámbito donde estemos, no hace falta, pero nosotros que estamos aprendiendo, lo primero es saber con qué tipo de datos estamos trabajando, qué tenemos. Y ya lo iré diciendo conforme vayamos viendo la asignatura, pero es muy importante saber con qué datos estamos trabajando, si hay datos faltantes, en qué formato están los datos, porque eso nos puede dar muchos problemas, ¿vale? El tener un pequeño descriptivo de los datos que tenemos para saber su comportamiento, ¿vale? Entonces, son cosas que no entran dentro del propio análisis, a lo mejor de regresión lineal simple, pero sí que es interesante. Y cuando digo ese pequeño análisis descriptivo de los datos, es para cualquier análisis que hagamos. El saber con qué estamos trabajando es importante, el describir cuántas variables tenemos, cuántos datos, de dónde hemos sacado el dataset, ¿vale? Y el comportamiento de las variables, ¿vale? Entonces, eso es importante. Entonces, claro, nosotros estamos dentro del módulo de Data Science con minería de datos, Machine Learning y visualización de datos. Si no me equivoco, en minería de datos ya habéis trabajado con diferentes bancos de datos, ¿no? Vale. Nos dijeron el año pasado, y supongo que este año sigue igual, que la idea es que a lo mejor en minería de datos eligierais un dataset concreto con muchas variables de muchos tipos para que luego pudieseis ir a través de las diferentes asignaturas trabajando con ese dataset y aplicando las técnicas que aprendéis en cada asignatura, ¿no? ¿Os dijeron algo así en minería?
Si no os suena, decírmelo, ¿eh? O sea, vale, pero nos dijeron que eligierais uno que fuera muy grande, o sea, con muchos tipos diferentes de variables para poder trabajar con él en las diferentes asignaturas. Eso no os dijeron. Vale, perfecto, perfecto. Me queda claro. Vale, pues a ver, en su momento nos explicaron, vale, en su momento a mí me dijeron que lo ideal sería así porque como en cada asignatura veis diferentes técnicas, voy a decir técnicas o modelos, como queráis, ¿vale? Eh, la idea es pues trabajar con ese. Podéis trabajar con el que queráis, ¿vale? Cuando veamos entremos un poco más en las prácticas lo diré, ¿vale? Pero ahora que he visto lo del módulo, me he acordado y por eso lo digo. No hay problema en utilizar el dataset que queráis, pero la idea es eso, a partir de un dataset, pues ir implementando las diferentes técnicas, pero podéis utilizar el que queráis, ¿vale? Y ya está. Vale. Entonces, ¿qué es esa ciencia de datos? Ya lo sabéis, porque lo habréis visto en minería, ¿no? Lo que tenemos en esta ciencia es ver qué información o qué valor podemos obtener de esos datos, ¿vale? Y analizarlos para tomar decisiones. Yo siempre digo que la estadística en general se resume en aplicar diferentes técnicas para poder sacar conclusiones. ¿Y para qué queremos sacar conclusiones? Para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, hay muchas diferentes, yo digo técnicas porque a veces son modelos, a veces son algoritmos y demás, entonces sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros a veces tenemos que, generalmente utilizamos algoritmos ya programados, pero a veces tenemos que pues modificarlos un poco y programar un poco o adaptarlo a lo que tenemos, a nuestros datos en particular. ¿Vale? Entonces, en particular, ¿qué entendemos? ¿Cómo analizar los datos? Puede ser un análisis descriptivo, ¿vale? Nos aporta mucha información ese análisis descriptivo, sobre todo a veces para transmitir conclusiones, ¿vale? Es muy visual y ayuda mucho, sobre todo porque en una simple imagen, ¿qué resumimos? Miles de datos, ¿no? Porque si nosotros vemos el Excel, de un Excel no podemos sacar información, pero en cambio hacemos un histograma, un diagrama de barras, uno de sectores o una nube de puntos y estamos resumiendo esa información del Excel. ¿Vale? Hacer análisis de diagnóstico, el dar información o proporcionar información sobre el por qué ocurren algunos resultados. Ese análisis predictivo, ¿no? A partir de los datos, predecir resultados futuros. ¿Y qué es el prescriptivo? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Para que esos resultados futuros ocurran? ¿Vale? Entonces ahí lo que intentamos es detectar patrones, anomalías, ¿vale? Para ver qué problemas podemos tener para llegar a esa previsión, ¿vale? Análisis de red, ¿vale? Cuando nosotros analizamos los datos y estadísticas para encontrar patrones. Y análisis de texto, ¿vale? Que hacemos con algoritmos de lenguaje natural, los NLP, para encontrar patrones en texto no estructurado, ¿vale? Entonces, fijaros la cantidad de información que hay por minuto hoy en día en Internet. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque a mí me dejó, y ya de esto hace muchos, muchos años, ¿vale? O sea, ya 10 no, pero sí, cerca de 10 años, que a mí me dijeron que en China tenían tantos, tantos, tantos datos que no podían analizarlos, porque tenían tanta información y tanta información a tiempo real que no tenían forma de poder analizarla.
¿vale? Imaginaros todo lo que hay. O sea, hoy en día muchas de las técnicas de algoritmos de Machine Learning o técnicas estadísticas se están centrando en la reducción de dimensionalidad, en reducir el número de variables con el que se trabaja para que sea algo factible, ¿vale? Porque disponemos de tanta información que ahora el problema no es almacenar esa información, sino el poder tener herramientas para poder trabajar con ellas, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea. Antiguamente nos costaba tener información y hoy en día de muchos aspectos tenemos tanta que no podemos trabajar con ella, ¿vale? Para que veáis un poco hacia dónde van los caminos, ¿vale? En vez de intentar mejorar los ángulos de predicción o demás, son técnicas para reducir la dimensionalidad de los datos y así poder trabajar más fácilmente y reducir tiempos de computación, la memoria que tenga que disponer el ordenador o la máquina computacional y eso. Entonces, para que veáis. Hace unos años el problema era, pues eso, tener discos duros, memorias o lo que fuera para poder almacenar tanta información. Pero hoy en día con eso no es así. ¿Vale? Entonces, fijaros la cantidad de mensajes enviados o de búsquedas en Google en un minuto, ¿vale? Del 2019 al 2021, ¿vale? Es que no se duplican, pero casi, ¿vale? Entonces, fijaros en la información, o sea, quiero que seáis conscientes de cuánta información hay, ¿vale? Entonces, estas 7 Vs de los bancos de datos, el volumen, la velocidad y la variedad, ¿vale? Que eso sí que me dijeron el año pasado los alumnos que ya los habéis visto, ¿vale? Claro, estamos aumentando tanto el tipo de datos diferentes que tenemos y el volumen, ¿vale? Y a la vez con la velocidad que podemos trabajar con ellos, pero aún así es sorprendente, ¿vale? Entonces, aquí las tenemos todas, la veracidad, viabilidad, valor y visualización. Claro, por eso esa veracidad, más que veracidad o variedad y valor, ¿vale? Es la parte de reducción de dimensionalidad. A veces tenemos muchas variables que tienen una información muy similar entre sí, podemos eliminar y quedarnos o con una o con alguna combinación de ellas, ¿vale? Hay algunas que no nos aportan nada de información, ¿vale? Entonces, todas esas cosas son las que podemos utilizar para reducir dimensionalidad, por ejemplo. Vale. Claro, dice, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, ¿vale? Esa revolución tecnológica, esa economía colaborativa, inteligencia, ¿vale? Por ejemplo, ahora no sé cómo estará, pero a mí me sorprende cómo para algunas cosas estamos tan avanzados y para otras no. Pongo el ejemplo, yo he trabajado muchos años con médicos, ¿vale? Intentando, ¿vale? Como crear, a ver, una página para ellos, ¿vale? Donde tuviesen toda la información de sus pacientes volcadas en un solo programa. ¿Por qué? Porque ellos tienen el historial médico y el historial médico tienen que ir leyendo hacia atrás, no lo pueden hacer visual, las analíticas igual las tienen que buscar, no pueden ver gráficos de evolución ni nada. Entonces la idea era esa. Entonces yo he trabajado muchos años con médicos, analizando sus datos, intentando hacer esto, ¿vale? Pues muchos hospitales grandes aquí de España aún van con historia clínica en papel, ¿vale?
que nos pueden sorprender, ¿vale? Porque dices, con toda la tecnología y aún van con las historias clínicas en papel. Eso por una parte. Por otra, los hospitales no pueden, están en la forma en la que están creados, los sistemas no comparten la información de un paciente entre hospitales. Incluso en algunos llegan a que entre servicios del mismo hospital no pueden ver la información del paciente. ¿Vale? Entonces, esto es muy llamativo. Con todo lo que podemos saber ahora de cualquier parte del mundo, con toda la información que disponemos y en los propios hospitales, funcionan así. ¿Vale? Entonces, por eso, en el COVID, con toda la información que se pudo juntar y que compartían, era algo muy importante y un gran cambio el compartir información. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos que ser conscientes de cómo avanzan las cosas, cómo está la situación, pero también las limitaciones que hay muchas veces que desconocemos. Y, por ejemplo, tenemos que tener, por eso digo que es muy importante saber con qué tipo de datos médicos, con qué tipo de datos se trabaja. Y si hablamos, por ejemplo, de datos médicos, ¿qué ocurre? Que los médicos, por ejemplo, son muy... no están muy por la labor de compartir datos, ¿vale? Se consideran como que sus pacientes, los datos de sus pacientes son suyos, no tienen por qué compartirlos con nadie, ¿vale? Entonces, a veces eso dificulta, pues, sacar más información, sobre todo cuando disponemos de pocos datos, ¿vale? Porque a lo mejor un hospital de cierta enfermedad o eso tiene pocos pacientes, ¿vale? Entonces, si juntásemos la información de los diferentes pacientes de todos los hospitales, a lo mejor que hay en la comunidad autónoma donde esté o del país, pues se podrían hacer diferentes análisis o sacar diferentes conclusiones que podrían ayudar, ¿vale? Pero los médicos no están muy por la labor, por ejemplo, de compartir los datos, ¿vale? Entonces, cuando hay muchos datos, pues a lo mejor carece de importancia, pero ya lo he dicho, cuando tenemos pocos, es muy importante. ¿Vale? Yo voy a hablar un poco de los médicos porque es con lo que más he estado trabajando y ejemplos de querer sacar conclusiones con 5 pacientes, a mí me ha pasado. Entonces, ¿por qué hago estos comentarios? Porque vosotros a veces os va a tocar analizar cosas, o sea, vais a trabajar en equipos multidisciplinares y vais a tener que decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer y justificar y convencer a la gente, ¿vale? Y por eso lo que os decía al principio de la clase es deciros qué se hace y qué no se hace y qué es correcto y qué no, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que la gente, por mucho que quieran aplicar cierta técnica, si esa técnica no se puede aplicar a los datos que se tienen, hay que decirlo. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Yo quiero aplicar esta técnica porque esto es súper novedoso y tenemos que aplicarla sí o sí, ¿vale? Pero a lo mejor el tipo de datos que tenéis vosotros no podéis aplicar esa técnica. Por eso es muy importante saber qué podemos aplicar según nuestros datos. Y para eso necesitamos saber qué tipo de datos tenemos, ¿vale? Entonces, por favor, buenas chicas, ¿vale? Yo odiaba la estadística, ¿vale? Y cuando entré a la carrera, lo primero que me dijeron, si el 75% de los artículos publicados están mal. Y eso te dice, o sea, están mal. ¿Por qué? Porque aplican técnicas que no son correctas, sacan conclusiones que no lo son, ¿vale? Entonces, a mí me cambió el chip y dije, hostia, pues al menos donde yo vaya a trabajar, ¿vale? Por poquito que sea, al menos eso que se haga bien, ¿vale? Y como ahora estoy dando clase, aún es más importante para mí estas cositas de lo poquito que yo haga, que se haga bien. ¿Por qué? Porque lo que yo os tengo que transmitir a vosotros, cómo se hacen las cosas de forma correcta y que seáis conscientes
de lo que se hace por el mundo y que seáis conscientes de que vais a tener que lidiar un poco intentando hacer bien las cosas, ¿vale? Entonces, ese es mi objetivo, ¿vale? Que lo que yo os enseñe, os lo enseñe bien para que vosotros lo hagáis lo mejor posible en vuestro día a día, ¿vale? Entonces, es muy importante ciertas cosas, ¿vale? Para hacerlo correcto, ¿vale? Entonces, yo os iré durante toda la asignatura diciendo, ojo, que aquí se suele hacer esto, ¿vale? Y que puede dar problemas, ¿vale? Comentarios, observaciones. Entonces, luego, obviamente, cada uno coge lo que considera de utilidad, obviamente, ¿vale? Pero hay cosas que a mí me gustaría, conforme vayamos haciendo la asignatura, que sí o sí las hicierais, ¿vale? Un poquito como yo digo, no por nada, sino por eso, por mejorar un poco lo que se hace por el mundo, ¿vale? O sea, ¿habéis encontrado vosotros, sobre todo tú, Ángela, algo así de querer hacer algún análisis y decir, esto no lo podemos hacer y que te insistan? Obviamente, cuando igual que en los hospitales pasa en las empresas, ¿no? Al final, cada departamento a lo mejor tiene diferentes aplicaciones con diferentes estructuras y unirlo es muy complicado. Entonces, al final, acabas haciendo KPIs o análisis individuales hasta que Sí, puedas integrar las dos plataformas o de alguna manera unificar esas tablas de datos por una columna. sí, sí, sí. Es que es eso. Vale, es que a veces dices, con tanta tecnología y tanto eso que le estamos dedicando, no se puede perder un poco de tiempo en hacerlo bien, ¿vale? Y eso os voy a insistir. A mí, ¿qué ocurre? A nosotros a veces, cuando digo a nosotros, digo a los estadísticos en general, nos vienen con los datos, ¿vale? Y dice, vale, analizármelos, hazme esto, hazme lo otro. Claro, hay veces que no se puede hacer el análisis que se quiere o hay cosas, los datos mal medidos o lo que sea. Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos que analizar datos y eso, y podemos estar en la fase previa de cómo se van a tomar esos datos o qué tipo de datos se van a medir, pues mejor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Preguntar la edad, la fecha de nacimiento o es indistinto? Depende de lo que busques, ¿no? Analizar. Yo he preguntado. O sea, tú contestarías que es indistinto o que depende, mejor dicho, depende de lo que queramos analizar. ¿El resto qué opina? Igual, ¿vale? Vale. Y el resto está pensando, no lo sabe. El no lo sé, ¿vale? También, ya lo he dicho, es una respuesta para mí igual de correcta, ¿vale? O sea, no te hagáis problema en decir no lo sé. Vale, yo siempre pongo este ejemplo. Siempre, 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 lo mejor es preguntar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. ¿Por qué? Yo a partir de la fecha de nacimiento puedo calcular la edad en cualquier momento. ¿Sí, verdad? La puedo calcular. Entonces, claro, pensar que yo he trabajado con datos médicos. Claro, yo estoy analizando datos y se ve edad del paciente 30, 40, la que sea. ¿En qué momento esa edad? ¿Vale? En cambio, si yo tengo la fecha de nacimiento, yo puedo calcular la fecha, o sea, la edad actualmente, la edad hace 10 años, la edad dentro de 5. Puedo trabajar. En cambio, si pregunto la edad, solamente tengo la edad en el momento que recogí los datos y muchas veces no puedo saber cuándo fue. ¿Vale? Porque a lo mejor me dicen 32 y a la semana siguiente cumplen 33. ¿Vale? Entonces, eh,
es una tontería, pero si nosotros, por ejemplo, cosas así, como la fecha de nacimiento, cogemos la fecha de nacimiento, nos permite trabajar con la edad o con la fecha de nacimiento en cualquier momento, ¿vale? En cambio, si solo cogemos la edad, sabemos la edad, pero no cuándo está medida ni nada. A veces puede carecer de importancia, pero a lo mejor yo necesito actualmente cuál es la edad de mis pacientes, ¿vale? Claro, si yo me he guardado la edad y no me he guardado la fecha de nacimiento, ¿cómo lo puedo calcular? Ahí ya estoy perdiendo el tiempo. No puedo hacer un análisis tan simple como ese, ¿vale? Entonces, es una tontería, pero para que veáis que son cosas que dan lo mismo coger la fecha de nacimiento que la edad. Nos cuesta lo mismo. Pero con una podemos trabajar en cualquier momento y la otra pues nos limita más. Es una tontería, lo sé. Y muchas veces a lo mejor da lo mismo. Pero si vamos cambiando un poco el chip de vamos a recoger la información de la forma más correcta posible y todo, es igual que a veces, por ejemplo, recoger el género, si es hombre o es mujer, ¿vale? Claro, en algunos es H y M, ¿vale? En otros M y F, ¿vale? A lo mejor en el mismo dataset te ves diferentes formas, ¿vale? El utilizar un patrón de decir hombre para esto, mujer para esto, y vamos rellenando. Entonces son tonterías que ayudan luego a un análisis de datos de mayor calidad, ¿vale? Y que se puede... Yo con la... O sea, es que a mí lo de la fecha de nacimiento me ha causado un poco de trauma, ¿vale? Porque, claro, incluso en algunos ves que te recogen la edad y en otros la fecha de nacimiento. Y dices, perfecto, perfecto, ¿vale? No para el mismo individuo, sino para individuos diferentes, ¿vale? Ya os digo, cambiar el chip, al menos la fecha de nacimiento, siempre fecha de nacimiento y no edad, ¿vale? Porque luego por detrás o cualquier cosa podemos hacer esa conversión de fecha de nacimiento a edad, ¿vale? Puede parecer, dice, no tiene mayor importancia, pero ya os digo que sobre todo si son datos médicos o datos así, que sí que datos donde nos interese la edad, es importante, ¿vale? Son tonterías, pero al final le acaba afectando, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un bloque 1 de introducción a la estadística, descriptiva básica y R, conceptos básicos de estadística inferencial y modelos y métodos de estadística, ¿vale? Yo en el aula os he subido, ¿vale? Os voy a ir subiendo las presentaciones de clase y demás, pero también hay un poco de material extra, ¿vale? Y demás, para que vosotros podáis echarle un vistazo de apoyo, ¿vale? Hay apuntes con R, ¿vale? Apuntes de estadística, ¿vale? Para que podáis recurrir, ¿vale? Conforme vayamos viendo las sesiones, os haré más aclaraciones sobre eso, ¿vale? Claro, regresión, vamos a ver diferentes tipos de regresión, lineal, no lineal, logística, la regularización. Fijaros, el gráfico. Si yo dibujo el gráfico y veo algo de este estilo, yo ya sé que no voy a aplicar regresión lineal, que esto es una regresión logística. ¿Por qué logística? Porque tengo una variable de respuesta que es binaria, es un 0, un 1. Pum, pum. Aquí, ¿vale? Pues aquí sí que veo cierta linealidad. Pues yo ya considero que es oportuno hacer una regresión lineal. Pero si yo aquí veo que hace una parábola, pues sinceramente, quien viendo que los datos hacen una parábola aplica una regresión lineal, pues ya debería de plantearse bien si está entendiendo lo que hace, ¿vale? Entonces, esto lo iremos viendo, tranquilos, ¿vale? Sobre todo los que hace tiempo que no veis estadística y demás, y habrá conceptos que no lo sepáis aún, ¿vale? O que no os suenen, ¿vale? Tranquilos, ¿vale? Pero yo lo que, al menos regresión lineal, que se aproxima a la recta. No lineal no quiere decir que no haya
una relación entre las variables, solo que no es lineal. Puede ser una parábola, hacer así como onditas, ¿vale? Ya está. Vamos a ver estadística bayesiana y máxima verosimilitud, ¿vale? Vamos a hacer un poco de inferencia, vamos a ver los métodos MC-MC y vamos a comparar los modelos con el AIC y el BIC, ¿vale? Y vamos a hacer un bloque de series temporales, ¿vale? Que es interesante también, es algo que no se suele ver. Y luego tenemos un poco de optimización, de programación lineal y cuadrática, ¿vale? No confundir programación lineal con regresión lineal, no tiene nada que ver. Este bloque de optimización se parece mucho a los que tengáis reciente el bachiller, ¿vale? Sobre todo si venís alguno de sociales y más, ¿vale? Pero se ve los típicos problemas de optimización, ¿vale? Que teníamos, que muchas veces hacíamos con rectas, ¿vale? Y delimitábamos la región de soluciones y de ahí elegíamos la solución que maximizara o minimizara mi función objetivo, ¿vale? Pues eso es un poco lo que vemos aquí en optimización. Este realmente está, o sea, a ver, series temporales lo utilizan mucho en economía. La parte de regresión y todo, pues cuando hacemos análisis de datos y demás, dependiendo del ámbito, es lo que se utiliza. Y este de optimización también lo utilizan mucho en logística y también en algunas económicas, ¿vale? Pero en cosas de empresas para, por ejemplo, organizar los turnos de trabajo y cosas así se utiliza mucho. De saber, por ejemplo, rutas de, rutas comerciales de reparto, ¿vale? Se utiliza. Entonces, este bloque es chulo por eso, porque se aplica, son muy aplicados en la vida real. ¿Vale? Entonces vamos a tener 13 sesiones contando la de hoy, ¿vale? Vais a tener que acceder a través de las videoconferencias, ¿vale? En principio, aquí debería de cambiar un poco el orden, porque vamos a ver series temporales antes que métodos MC-MC, ¿vale? ¿Vale? Entonces, pero bueno, más o menos 13 sesiones. Las tenéis calendarizadas, o sea, la guía docente las tenéis con las fechas, en el calendario lo tenéis puesto y en las videoconferencias también ponen la fecha, ¿vale? En general, ¿cuándo son las clases? Martes y jueves. ¿Qué ocurre esta semana? Que este jueves es fiesta en Valencia, ¿vale? Y entonces tenemos clase 3 veces esta semana. Hoy, mañana y el viernes, ¿vale? Entonces, esta semana os vais a cansar un poquito de mí, ¿vale? Pero si participáis, lo vais a tener claro. Vale, ¿cuándo son los exámenes? Los exámenes son el 6 de marzo, la primera convocatoria, y el 15 de mayo. Tenéis 2 franjas, el de la mañana y el de la tarde. Vale. ¿Qué se recomienda siempre? Se os recomienda que os presentéis a la franja de la mañana por si hay algún problema del tipo que sea, aún tengáis la posibilidad de poder hacerlo por la tarde, ¿vale? Esto conforme se acerque la sesión final lo veremos otra vez, lo recordaremos y demás, ¿vale? Entiendo que ocurre que mucha gente trabajáis, ¿vale? Pero acordaros que aquí, al menos en España, tenéis derecho por exámenes y eso, a acudir al examen, ¿vale? Aunque trabajéis, ¿vale? Pero, aquí tenéis las fechas y todo. ¿Dudas de momento? Vale, perfecto, gracias. Vale, entonces, las videoconferencias estarán abiertas con 15 minutos de antelación. Yo suelo poner a veces una hora, no por nada, sino porque a veces
porque tengo más clases y demás, puedo subir las presentaciones de ese día y demás, ¿vale? Pero, para que lo sepáis, se van a grabar, obviamente, las sesiones, tendréis acceso a ellas desde el aula. Por favor, que me ha pasado a veces. ¿Qué ocurre? Que a veces las sesiones van con fecha. Entonces, pasas ciertas, no sé cuánto tiempo, dejan de verse a veces algunas sesiones. Si vosotros en el filtrado le modificáis la fecha, se aparecerán todas, ¿vale? Porque siempre llega algún momento que me dice algún alumno, oye, Irene, que las primeras sesiones no están, ¿vale? Pues que lo sepáis. Normalmente los PDF los suelo colgar antes y no al día siguiente. ¿Por qué pongo aquí al día siguiente? Porque a veces a lo mejor si veo alguna cosa que no es correcta o alguna cosa, algún fallo, pues a lo mejor edito el PDF y lo vuelvo a subir, ¿vale? De todas maneras, me gusta ir subiéndolos para que vosotros ya dispongáis de ellos antes de la clase, ¿vale? Pero tampoco hay ningún problema, ¿vale? Voy a habilitar ya que estoy. Y por favor, decírmelo, porque o bien lo he subido y no le he dado a que sea visible para vosotros, ¿vale? O bien no lo he llegado a subir o no sabéis o en qué carpeta está, ¿vale? Entonces, si yo digo que hay algún material y no lo encontráis, por favor, contactarme, ¿vale? Entonces, es importante. Vale. Lo que he dicho, desactivar micro y cámara cuando no sea necesario. Yo prefiero que habléis, ya lo sabéis. Somos poquitos, mientras nos corten no hace falta que levantéis la mano, ¿vale? Y siempre que queráis el micro, prefiero micro antes que chat. Es más rápido, más directo, porque siempre digo lo mismo. A mí no me pone estáis escribiendo aquí, no tengo forma de saber que estáis escribiendo. Entonces, a lo mejor yo hago alguna pregunta y estáis escribiendo y estamos aquí esperando mucho tiempo, ¿vale? Entonces, sin problema chat y mejor micro, ¿vale? Las dudas que tengáis sobre el contenido de la asignatura son para mí y si tenéis otras dudas, o bien a soporte o coordinación o al orientador, ¿vale? ¿Qué se os recomienda? Que vayáis día a día, ¿vale? Intentar que no se os acumulen las clases, ir revisando pues si hay algo de material o demás y las secciones recomendadas de la bibliografía, ¿vale? Yo lo de comenzar las actividades cuanto antes, obviamente aquí vamos con el tiempo muy apretado y es lo mejor. Pero ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Que miréis la actividad nada más se publique. Le echéis un vistazo y veáis que entendéis lo que tenéis que hacer. Y ya luego os ponéis a hacerla cuando consideréis oportuno. ¿Por qué? Porque así si tenéis dudas me podéis preguntar y os contestaré lo antes posible, ¿vale? Y ya cuando tengáis la respuesta pues ya os organizáis, pero imaginar que os estáis dejando la práctica para el final, tenéis dudas, ¿vale? Y yo tardo algo en contestaros o en resolveros la duda, ¿vale? Pues igual no llegáis al plazo, por eso insisto, ¿vale? Vale. Luego, cualquier duda, o bien aquí en clase me preguntáis o me la hacéis llegar por email. Si veis que en 2 días no os he contestado, volverme a insistir porque se me habrá pasado, ¿vale? Normalmente contesto súper rápido. Si no es en ese mismo día que me habéis enviado el email, todo dependiendo de las horas, ¿vale? Es al día siguiente. Entonces, si veis que hoy martes me escribís un email y el jueves no os he contestado, el jueves por la noche o el viernes por la mañana, me volvéis a escribir, ¿vale? Intento contestarlo lo más rápido posible, ¿vale? Pero hay veces que se acumula mucho, ¿vale? Y por favor, ya lo he dicho al principio de la clase, pero no os quedéis con dudas, ¿vale? Al menos de aquí no quiero que os vayáis con dudas. Entonces, cualquier duda que tengáis, preguntarme, no os calléis, por favor.
¿vale? Porque yo, si no me preguntáis, yo entiendo que lo sabéis, ¿vale? Que lo habéis entendido. Entonces, si no es así, quiero saberlo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, tenéis recursos disponibles aquí. Ahora mismo, confirmarme, me suena que teníais algún curso básico, o sea, una carpeta con información básica de, por ejemplo, de estadística o de diferentes asignaturas o matemáticas para que, si os hace falta, poder recurrir a él. Confirmarme si os suena esto. Vale, pues me informaré y preguntaré. ¿Vale? De todas formas, solo de programación, vale. Vale, de todas formas, yo sí que os he subido manuales de estadística para que... Vale, vale, me sonaba que, a ver, que no hay de todo, pero que hay de algunas asignaturas o demás, ¿vale? Yo os he subido manuales de estadística. Hay diferentes para que utilicéis aquellos que os resulte más cómodo. Hay manual básico de estadística con R, ¿vale? Tenéis aquí un poco de biblioteca para poder acudir, ¿vale? Tenéis, pues eso, bibliografía que está en el aula virtual. Hay vídeos tutoriales en el aula, ¿vale? Y enlaces, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo porque eso creo que ya sí que os lo tengo activado para que podáis recurrir a él. Sí, los apuntes, material extra, sí, sí, sí. Vale, vale, estoy echando un vistazo. Los recursos de interés y bibliografía, ¿vale? Y uno con libros. Sí, lo tenéis todo en el aula. Recursos de interés, tenéis cosas sobre R y tutoriales, páginas web donde obtener datos, ¿vale? Y blogs y webs interesantes, ¿vale? Entonces, tenéis material para el que recurrir y ya está, ¿vale? Así que aquellos que tengáis la estadística oxidada, tenéis recursos en el aula para poder ir retomando, ¿vale? Vale. El examen valdrá 40%, las actividades un 60%, ¿vale? Tenéis que tener aprobado tanto el portafolio, que son las actividades, como el examen, ¿vale? Necesitáis un mínimo de un 5 para hacer media, ¿vale? No me sirve tener en uno un 6 y en el otro un 4, no. Necesito un 5 en ambos para poder hacer media, ¿vale? Vale, esto de no os podréis presentar al examen, creo que no es así, ¿vale? No sé por qué está hecho así, porque en teoría sí os podéis presentar al examen independientemente de haber aprobado el portafolio en primera convocatoria o no, ¿vale? Y luego en segunda sí que tenéis que entregar el portafolio, ¿vale? De todas formas, me voy a apuntar lo de presentar al examen, pero eso no está bien, ¿vale? No sé, no me he dado cuenta. Vale. Vale, entonces, esto de momento no, ¿vale? No creo que mañana me dé tiempo, pero yo creo que el viernes sí que me da tiempo haberlo confirmado, ¿vale? Entonces, sí que necesitáis un 5 en cada una de las partes, ¿vale? Yo juraría, os voy a decir lo que me suena, ¿vale? Y si no es así, lo rectificaré. Lo que a mí me suena es, vosotros hacéis el portafolio, ¿vale? Y podéis hacer el examen, sin problema. Ahora bien, el portafolio está suspendido y el examen aprobado. En segunda convocatoria os tenéis que presentar al portafolio. ¿Del portafolio habéis aprobado alguna actividad? Esa actividad se guarda, ¿vale?
Entonces, imaginaros, tengo 2 actividades, ¿vale? 6 y un 3,5. Pues el 6 se guarda y tenéis que repetir la de 3,5. ¿Vale? Y ya está. ¿Habéis aprobado el portafolio y suspendido el examen? ¿Vale? Y habéis suspendido el examen. En segunda convocatoria solo al examen. Gracias. Es que no sé por qué, ¿vale? Porque está en la presentación que hemos utilizado otros años y no me suena haberla visto. Entonces, yo ya... Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que tenéis varias cosas. Tenéis 2 actividades, que una va a ser de regresión y otra series temporales, ¿vale? Cada una un 20%, ¿vale? Luego vais a tener una actividad de evaluación continua que vale un 10%, que es un test sobre un vídeo, que ya lo tenéis habilitado, y un foro de debate que va a ser otro 10% de optimización. ¿Vale? ¿Veis? Aquí se sugieren las actividades, el dataset de minería de datos, ¿vale? Pero no hay problema. ¿Qué hay que ir con cuidado? Fijaros las 3 estrellitas, el foro y la evaluación continua. ¿Por qué? Porque ha habido gente, ¿vale? Que a lo mejor solo ha hecho las actividades, ¿vale? Y a lo mejor el foro, o no ha hecho la evaluación, o solo la evaluación continua. ¿Qué ocurre? Que tienen las 2 actividades aprobadas, ¿vale? Pero, claro, yo necesito, como tengo, ¿vale? Necesito llegar a que cuando yo haga la división, ¿vale? Con los porcentajes, ¿vale? Me llegue, me dé aprobado. ¿Qué ocurre? Que hay veces que tengo las 2 actividades aprobadas, pero como no entregan las otras, no me da la media aprobada. ¿Y qué ocurre? Claro, que os tenéis que presentar solo a entregar unas actividades que ya están aprobadas. ¿Me explico? Entonces, eso es lo importante. ¿Vale? Presentaros al foro, presentaros la evaluación continua, que es una tontería y es importante para luego poder llegar a ese mínimo del 5. ¿Vale? Vale. Entonces, 4 puntos las actividades, 1 el foro, 1 la evaluación continua y 4 el examen. Así sería un poco el examen, la nota de la asignatura. ¿Dudas? Perfecto. Vale, entonces, ¿ves? Esto es la evaluación importante, lo que yo sabía. Entonces, no sé por qué en esa diapositiva pone lo de no presentarse al examen, ¿vale? Entonces, tenéis tanto 2 oportunidades, en primera y segunda convocatoria, podéis sacar en ambas un 10. Ojo, si aprobáis la primera, no podéis ir a la segunda a subir nota. Tenéis que aprobar los 2. Y si hay uno suspendido y el otro aprobado, pues se pone un 4, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Entonces, la parte entregada y aprobada en primera convocatoria se guarda para la segunda. Y no podéis utilizar ni copiar medios, ¿vale? O sea, no podéis copiar ni utilizar nada para hacer las tareas. Ojo con las tareas, con la inteligencia artificial, ¿vale? Yo no os recomiendo utilizar la inteligencia artificial en este tipo de asignaturas. ¿Por qué? Lo primero, vale, esto como va a ser más de regresión y series temporales igual no falla tanto, pero en cosas de matemáticas y demás falla muchísimo. Y sobre todo si tenéis problemas con la estadística que estáis aprendiendo, que os cuesta, que hace tiempo que no lo veis, no os vais a dar cuenta si lo que os da la inteligencia artificial está bien o no. ¿Vale? Entonces, como no os vais a dar cuenta, yo no lo recomiendo. Ahora bien, es que quiero hacer algo y no sé cómo programarlo. Para esas cosas, sí. Pero si utilizáis inteligencia artificial, por favor, indicar cómo y dónde la vais a utilizar, ¿vale? Porque yo no tengo problema, dependiendo de para qué y demás, en qué la utilicéis, ¿vale? Eso sí,
no quiero que la parte de interpretar y redactar utilice la inteligencia artificial, ¿vale? Sí que para a lo mejor trozos de código y demás, porque a lo mejor queréis hacer algo y no sabéis cómo, ahí no tengo problema, pero indicar dónde habéis utilizado la inteligencia artificial y cómo, y ya está. Si noto que en la práctica habéis utilizado inteligencia artificial y no la habéis citado, sí que ahí habrá penalizaciones, ¿vale? Entonces, sin problema, no la recomiendo, solamente para el código sí que veo que es muy práctica, ¿vale? Pero para temas de interpretar y eso tenéis que ir con mucho cuidado y cosas, si queréis utilizarlo en cosas de matemáticas y otras cosas más de estadística que no sea para las prácticas, ojo, ojo, porque falla muchísimo, ¿vale? Entonces, yo os aviso, porque en otras cosas sí que funciona bastante bien, pero es que en matemáticas, o sea, yo lo digo porque a veces yo lo que hago es coger las preguntas que os hago, ¿vale? Y ver lo que me contestaría la inteligencia artificial. Y entonces veo cada cosa que me contesta que me deja muy sorprendida. Entonces, sobre todo aquellos que no seáis capaces de distinguir o de ver si lo que os está dando tiene sentido y está bien, ojo dónde lo utilizáis, ¿vale? Porque si sois capaces de, solamente es para una ayuda, solamente es para ver cómo haríais algo, muy bien, ¿vale? Porque sí que os da ideas y puede funcionar. Pero en otro sentido, ya os digo, lo único que puede hacer es que os confundiros, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos en la guía docente tenéis las fechas de entrega de las actividades, ¿vale? Cuando se habiliten las actividades, pondré un anuncio indicando que ya están disponibles, ¿vale? Y lo dicho, cuando envíe el anuncio, fijaros bien, por favor, en que entendéis lo que hay que hacer y ya está. Entonces, la primera práctica será de los bloques 1 y 2 de esta parte de descripción de datos y regresión y la segunda de escribir y series temporales. Son individuales, solamente hay una entrega, no podéis subir, no tenéis más intentos, lo tenéis que subir a la plataforma, ¿vale? Por favor, seguid las indicaciones. Si os pone un único archivo de PDF con el nombre y demás, por favor, ponerle el nombre y que sea un PDF. Lo digo porque me ha pasado. ¿Vale? Vale, entonces. La actividad, fijaros, ¿veis? Una regresión lineal, simple, múltiple. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿de qué van la práctica de regresión? Pues que tendréis que hacer una regresión lineal o polinómica, donde tenemos dos variables cuantitativas continuas, ¿vale? Eso conforme veamos los temas lo veremos, lo recordaremos. Tenemos que hacer una regresión múltiple, donde necesitamos al menos 3 variables cuantitativas continuas, ¿vale? Y tenemos una regresión logística donde la variable respuesta será una discreta con 2 posibles valores y la variable explicativa cuantitativa continua. Por favor, esto cuando veamos regresión insistiré. Si yo mi variable respuesta es binaria, es 0, 1, no puedo hacer regresión lineal, es logística. Si mi variable no es continua, no puedo hacer regresión lineal, ¿vale? Vale. Ya veremos que sí que hay variantes, ¿vale? Estos son los más simples y hay variantes donde yo le puedo meter variables explicativas, ¿vale? Que no son continuas, pero de momento solo continuas vosotros. ¿Y qué tipo de variables tenemos en una serie temporal? ¿Vale? Voy a tener una variable cuantitativa continua, por ejemplo, aquí es el número de ventas, en función del tiempo. ¿Vale?
Ahora vamos a recordar un poco tipo de variables. Cuantitativas, que se pueden contar numéricamente. Cualitativas o categóricas, que no se pueden cuantificar, ¿vale? ¿Qué tipo de cuantitativas tengo? Discretas, cuando son números enteros, ¿vale? Y continuas son cuando puede, dentro de un rango, no me gusta decir cuando llevan decimales, ahora explicaré por qué. Cuando está en un rango, en un intervalo, ¿vale? Puede valer cualquier valor, ¿vale? Las categóricas, si hay un orden, son ordinales y si no, nominales, ¿vale? Ejemplo de discretas, el número de hermanos, ¿vale? Ahora bien, la altura. ¿La altura qué tipo de variable es? Continua. Gin, ¿en qué la has pensado? ¿En centímetros o en metros? En metros. Vale. ¿Y en centímetros? ¿Sería continua o de qué tipo es? Y va el resto contestar, pensar, a ver si pensáis que sean continuas, discretas o son categóricas. ¿Cómo es la altura? Continua. Vale. En centímetros también, ¿no? Entonces, 150 centímetros, vale. Aquí ocurre una cosa, me lo habéis dicho perfecto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que como asumimos que continuo es con decimales, claro, si yo digo 150 centímetros, 151, 152, la gente, ¿qué piensa? Que es discreto, ¿vale? Pero no. Una variable es de un tipo independientemente de su escala o de las unidades en las que se mida, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, ¿por qué no digo, o sea, yo digo 150 centímetros, pero puedo decir 150,5. ¿Qué ocurre? Que a veces mi capacidad de medir hasta los milímetros es reducida, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo no pueda medir, ¿vale? Realmente, una persona, ¿vale? Vamos a ponerle la unidad 0, puede medir de 0 a lo que yo quiera, dentro de ese intervalo cualquier valor, ¿vale? Lo mismo ocurre con el peso, ¿vale? Porque a veces pensamos peso en gramos, peso en kilos, confundimos en discreto y continuo. El peso es continuo, ¿vale? Ordinales, por ejemplo, las posiciones en una carrera, nivel de estudio. Nominal, el color del pelo, el color de los ojos, ¿vale? Entonces, más o menos queda esto claro. Esto es algo muy básico y a la mayoría, o sea, no os debería de costar. Si a alguien le cuesta, que me avise y repasamos algo, ¿vale? Pero esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta cuando empezamos a hacer un análisis de datos? Decir qué variables tenemos. A ver, obviamente, si tengo 100 variables, pues es difícil de trabajar. Pero si vamos a trabajar con un número reducido de variables, decir cuántas variables son, qué son, ¿vale? Por ejemplo, estamos midiendo el peso en kilos, variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de variable que yo tenga, voy a poder aplicar unas técnicas u otras. Entonces, el ver qué variables tengo y de qué tipo son y cómo están medidas, nos ayuda mucho a hacernos una idea de cómo vamos a poder trabajar. Entonces, siempre un descriptivo de, tenemos este dataset que trata de esto, que lo hemos obtenido de aquí, que tenemos tantos registros y tantas variables. Tenemos estas variables. Decir que son, ¿vale? O sea, porque a veces tienen nombres raros y decir, pues estos son, yo qué sé, la velocidad, medida en kilómetros hora, variable cuantitativa continua, ¿vale? Y así.
y ayuda mucho. Y luego hacer o un descriptivo, que el descriptivo puede ser tanto numérico como gráfico, ¿vale? Una tabla resumen con medias, varianzas y demás, o algún gráfico, dependiendo del tipo de datos, utilizaré una u otra o ambas. Y con eso, que no ocupa mucho, yo ya tengo una idea de qué tengo y poder centrarme en qué voy a analizar. ¿Vale? Queda un poco claro qué es lo básico para mí antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis más profundo. Vale, es una tontería, pero os lo digo porque luego vais a hacer una regresión y no sabéis la variable respuesta qué es, ni en qué está medido, si es cuantitativa continua o no lo es, porque solamente queréis mirar esta variable, o sea, queréis hacer un tipo de análisis con unas variables y no os habéis dado cuenta de que esas variables no las podéis utilizar para ese tipo de análisis. Entonces, si tenéis ese primer vistazo, ayuda mucho, tanto a vosotros como a los demás para entender. Obviamente esto a veces en el mundo real, depende para qué sea, es indispensable un descriptivo básico de los datos, ¿vale? Que luego se puede profundizar más o no, ¿vale? Dependiendo de lo que queramos hacer, del tipo de análisis que queramos hacer, pero el saber que, de dónde hemos sacado el dataset, de qué va, las variables que tenemos, qué tipo son y en qué están medidas, porque es importante a veces. ¿Por qué digo que es importante en qué están medidas y hacer un poco de resumen numérico? Porque a veces la escala de las variables nos puede afectar, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque a veces, si yo estoy trabajando con variables muy pequeñitas y tengo una variable que es muy, muy, muy grande, ¿vale? A veces esa variable me puede hacer como que me influye más en los datos, pero no es porque me influya más realmente, sino dada la escala, hace que me influya más. Entonces, es muy importante ver cómo están los datos para así poder saber si tenemos que estandarizar alguna variable o hacer alguna transformación para que más o menos todas las variables estén en la misma escala. ¿Vale? Entonces, esos detalles pueden parecer muy tontos, pero si nos vamos acostumbrando a una forma de trabajar, la posibilidad de equivocarnos o aplicar técnicas que no sean correctas en nuestros datos se reducen. Estamos analizando bien en profundidad los datos. ¿Por qué? Soy muy pesada, pero si yo dibujo los datos y yo veo un pequeño resumen numérico de los datos, yo puedo ver algún dato así extraño, ¿vale? Estoy midiendo la altura y veo en metros y veo un 220, hostia, pues tengo que ver si ese dato, qué ocurre, ¿vale? Porque puede ser un dato mal tecleado en general o que me falte la coma, ¿vale? O muchas cosas. Entonces yo necesito ver esos valores raros, voy a decir raros, porque a veces no son outliers, sino valores que están raros, el modificar, ¿vale? Y ver qué ocurre y qué hacemos con esos datos, ¿vale? Y ver qué hacemos con esos datos, igual que ver qué hacemos con los datos faltantes, también es importante, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, ¿vale? Porque a veces, ya os digo, no se pueden hacer muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, cuando hace un análisis, los outliers los quita. A mí no me gusta quitarlos y los veremos. A mí lo que me gusta es hacer un análisis previo con los datos. Si yo sé que ese valor está bien tomado, es decir, es un outlier real, no es un fallo de medición, no es un fallo de tecleo, de introducción de datos, es un valor real. Me gusta hacer un análisis con esos datos y luego repito el análisis quitándolo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese dato puede ser representativo, ¿vale? Aunque sea un dato raro, puede estar indicando algo, que a lo mejor si estamos con datos biológicos, de medicina, del dato que estemos,
¿vale? No se habían parado a pensar o a darse cuenta en qué ocurre con eso. Entonces, es importante ver ese caso y no quitarlo directamente del análisis, ¿vale? Es decir, oye, me está pasando esto con este dato y estudiarlo y analizarlo en profundidad, ¿vale? Y no aplicar, como hace mucha gente, de quitar los outliers por defecto sin estudiar ni analizar nada. Porque en algunos casos va a ser correcto, pero en otros va a haber más implicaciones que realmente igual no nos habíamos dado cuenta de ellas. ¿Vale? Entonces, la parte de evaluación continua. Tenéis un vídeo propuesto, lo tenéis en el aula para que le echéis un vistazo. Y va a haber un test con preguntas acerca de él que vais a tener todo el día, que está en la... es un sábado, ¿vale? Entonces, echar un vistazo en la guía docente porque sí que ha habido años que no ha habido problema, que gente que como tiene todo el día y generalmente no trabajan el sábado, dice perfecto, pero hay gente que prefiere entre semana, ¿vale? Ya se organiza. Entonces, echarle un vistazo a la fecha y si alguien tiene problemas o algo con la fecha, que me lo indique y veremos de cambiar la fecha, ¿vale? Haremos alguna encuesta o algo para cambiarlo, ¿vale? Pero en principio, como era todo el día, ha habido en ediciones que se ha puesto los sábados y en otro entre semana, ¿vale? Y ya está. Y es sobre el bloque de optimización. Serán 10 preguntas de verdadero y falso, solamente con una respuesta correcta de 20 minutos. No van a restar las respuestas y solamente podéis hacer el test una vez, ¿vale? Entonces tenéis todo el día para hacerlo a la hora que queráis, pero en el momento que os pongáis, 20 minutos, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo, es en febrero si no me equivoco, ahora mismo no me acuerdo, disculpadme, creo que lo pusimos el 21 de febrero, ¿vale? Es justo dentro de un mes, entonces indicarlo porque si no habrá que cambiar la fecha y tendremos que ver qué fecha poner, ¿vale? Y hay una actividad en el foro, también tenéis en la guía docente la disponibilidad, es también sobre un vídeo, también hay de leer capítulos del libro propuesto y tenéis que elegir una de las técnicas que se proponen, ¿vale? Esto ya estará cuando se active, lo tendréis todo claro. Y tenéis que hacer al menos 2, ¿vale? Intervenciones en el foro. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no hacéis 2, no se os contará, ¿vale? Entonces, estar atentos a eso, ¿vale? Fijaros bien en, o sea, podéis ser 2 intervenciones vuestras o una intervención y algún comentario, algún compañero, pero no vale el comentario de, está muy bien o no me ha gustado, no, un comentario con peso, ¿vale? ¿Vale? Y tenéis que aportar algo, ¿vale? No hace falta que sea muy largo, pero sí que aporte algo, ¿vale? Y el formato y eso da igual, ¿vale? Mientras se entienda, tranquilos. Entonces, ¿ha quedado claro las 4 actividades del portafolio? Perfecto. Ojo con el foro y el test. Solamente están habilitados para la primera convocatoria. Puede parecer una tontería, pero luego al final esa nota se nota. Se nota, ¿vale? Lo siento por repetirme, ¿vale? Pero al final, sí. Porque ya me ha pasado con algún alumno, o sea, de aprobar las 2 actividades, pero no haberse presentado ni al foro ni el test y darle esto suspendido, ¿vale? Y ojo con 2 intervenciones, al menos 2 intervenciones en el foro. Con una no cuenta, ¿vale? El examen, tenéis las 2 franjas, ¿vale? Lo podéis hacer en la que queráis.
Creo recordar, ¿vale? Disculparme si hay alguna cosa que me baila, pero es que doy asignaturas muy similares en varios sitios y a veces cambia, ¿vale? Sí que en algún momento os tenéis que apuntar en algún sitio en la franja horaria que vais a presentaros, es lo único, ¿vale? Pero esto lo sabréis vosotros mejor que yo de otras asignaturas. Ojo con el small, por favor, todo bien colocado, ¿vale? Entonces, todo bien colocada la cámara externa, que no haya que invalidar nada y ya está, ¿vale? Entonces, que hay que ir con cuidado con la cámara externa. ¿Por qué? Porque la frontal sí que indica que está bien o mal colocada, pero la externa no, ¿vale? Está lo que pone cámara lateral, ¿vale? Vale. Obviamente esto lo veremos mejor en la sesión final, ¿vale? Entonces, de todas las cosas que no podéis hacer en el examen ni nada, ¿vale? Que no podéis llevar auriculares, hablar por teléfono o nada abierto, ¿vale? Todo esto lo veremos en la presentación final. Vale, es que nosotros pusimos, o sea, teóricamente nos dicen que el examen tiene que ser en la misma franja que la clase. A lo mejor las otras clases a lo mejor han sido a las 8 y por eso, ¿vale? Pero en principio es a las 6 el examen. Si hay alguien que tenga problemas, que me informe, intentaremos ver si se puede poner a la franja de las 8 y ya está. Pero en general suele ser a la misma hora que es la clase. Vale. Entonces vamos a ver un poco de R, ¿vale? Entonces, ¿habéis utilizado R alguno? Vale. Y el resto, un poco en la carrera, ¿vale? Pero muy poco, ¿vale? Pero bueno, visteis que era bastante sencillo. O sea, hacer lo básico es muy sencillo. Luego ya ponerlo más bonito, darle más eso, lleva más tiempo. Pero lo básico, por ejemplo, hacer un resumen numérico, ¿vale? Que te aparezca el mínimo, el máximo, es un summary, ¿vale? Y eso es súper sencillo. Hacer un diagrama de barras, un bar plot, un histograma, un hist. Son cosas sencillas, ¿vale? Para los que no los habéis utilizado, es un lenguaje sencillo, ¿vale? Y es gratuito. Entonces, intentar, creo que hay un enlace en el aula virtual para que os descarguéis el RStudio. El RStudio es la interfaz, ¿vale? Necesitáis R y RStudio, ¿vale? Pero creo que cuando se descargáis el RStudio a veces se descarga el R, ¿vale? Entonces, es una interfaz muy, muy amigable, entonces ayuda mucho. ¿Qué tiene de bueno R? Que la comunidad, ¿vale? Hay muchas funciones, o sea, todo lo va haciendo la gente, son funciones nuevas que se cargan con paquetes, ¿vale? Y entonces hay mucha literatura, que digo yo, hay mucho escrito sobre cómo se hacen las funciones, muchos ejemplos de utilidades y cualquier duda que se tenga, hasta el propio programa tiene la función ayuda, que va muy bien, ¿vale? Entonces podemos hacer cualquier cosa con R. No lo había visto yo, pero hay, o sea, incluso R tiene paquetes que llaman a otros programas y entonces los podemos ejecutar porque, por ejemplo, si tenemos que hacer algo en particular con un programa, ¿vale? Podemos estar trabajando, llamamos al programa y que nos den los resultados y seguir trabajando, ¿vale? Entonces tiene cosas interesantes, ¿vale? Hace de todo, ¿vale? Y encima están las funciones de Markdown y el Swift y demás que nos permiten ir como haciendo el documento y programando y las salidas a la vez y directamente se genera un PDF.
Entonces está muy bien también. ¿Vale? Entonces, podemos leer cualquier archivo, puede ser en CSV y demás, lo podemos leer. ¿Vale? Podemos exportar las salidas fácilmente en Excel o lo que queramos, las imágenes. Todo está bastante muy bien. Lenguaje sencillo, muy fácil de usar. ¿Vale? Entonces, tranquilo, tranquilo. ¿Veis? Esta es la interfaz de RStudio. ¿Veis aquí? En esta diapositiva tenéis para poder descargarlo y demás. ¿Vale? Entonces, en estas pantallitas, aquí es la hoja del script donde nosotros programaríamos. Aquí se va ejecutando el código y obtenemos las salidas. En esta de aquí vamos viendo qué variables están guardadas. Pueden ser data frames o vectores o lo que sea y lo vamos a ver todo. Y aquí hay diferentes pestañitas que podemos ver los gráficos. Esta es la pestaña de la ayuda. Podemos ver dónde estamos trabajando, ¿vale? Y entonces, la verdad que está bastante bien, ¿vale? Aquí tenéis diferentes tutoriales, paquetes y librerías y todo, ¿vale? Entonces, la verdad que está muy bien. Entonces, a lo mejor para mañana no os da tiempo, pero sí intentar ya cara al viernes o cara al martes de la semana que viene tener instalado R, ¿vale? Para que podáis intentar romper un poco de mano, si hay algún problema que me indiquéis, ¿vale? Y entonces, la verdad que es muy, muy amigable, ¿vale? Por ejemplo, no para vosotros, pero para que seáis conscientes. Hay otra interfaz que en vez de ser RStudio es RCommander, ¿vale? Que funciona un poco como el Excel, con las pestañitas, ir bajando y ya está. Entonces eso por ejemplo, yo, para gente que no sabe nada de programación y lo va a utilizar poquito, es bastante útil, pero yo de verdad, la gente que va a utilizar alguna técnica de estadística, directamente le enseño RStudio porque la programación es mínima, ¿vale? Y funciona muy bien. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos tipos de datos numéricos que podemos tener, enteros, numéricos, caracteres, factores, lógicos, ¿vale? Un valor perdido, vacío. Esto sí que a veces ya os daréis cuenta cuando trabajéis con datos, que a veces da problemas los NA y los null, porque a veces un dato faltante lo lee como NA y otros con null, ¿vale? Y podemos tener algún problema a la hora de trabajar, tenemos que ir con cuidado, ¿vale? Tenemos tipos de objetos, ¿vale? Un data frame, que sería el típico Excel, por así decirlo, ¿vale? Tenemos muchas filas y diferentes columnas, un vector, una matriz, un array, ¿vale? Una lista y podemos crear nuestras propias funciones o llamar a las funciones que están en los diferentes paquetes, ¿vale? Obviamente los operadores lógicos, ¿vale? El menor, mayor, igual, distinto, menor igual que, mayor igual que, ¿vale? Y entonces así podemos crear una función nosotros, ¿vale? Le ponemos el nombre de la función, ¿vale? Y vamos diciendo qué tarea queremos y qué salida, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo funciones, pero estas funciones no las he creado yo. Estas funciones ya vienen con el R. Min, que me hace la media, density, que me hace la densidad, ¿vale? La C con los paréntesis es combinación. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Un vector de notas, ¿vale? Esto es una asignación y me creo un vector de notas. Y ahora le digo la media de ese vector, ¿vale? Nos da la media, ¿vale? Entonces, para que veáis que hay cosas muy fáciles, ¿vale? Y fijaros, aquí tenemos diferentes comandos básicos. Una suma, estamos asignando a este vector y si le marco A me mostrará. Yo haciendo esto aquí no me va a mostrar nada, ¿vale? Puedo crear otros vectores, puedo crear un vector de combinaciones, que aquí le estoy diciendo que en la primera posición me va a meter este vector y en la última este. El SQRT, ¿qué operación me va a hacer? Me va a hacer raíz cuadrada. Este vector me va a crear un vector del -3 al 3.
el valor absoluto, la exponencial, un factorial, o sea, son cosas lógicas. Length me va a contar la longitud, ¿vale? O sea, desviación típica, covarianza, correlación, ¿vale? Y ya está. Más o menos, ¿cómo veis esto de R, de cómo programar? Sé que no hemos visto mucho, pero lo poquito que hemos visto, en principio, es sencillo, ¿no? No, es muy lógico, ¿vale? Esto es una asignación y esto es crear como un vector, ¿vale? Es lo más raro. El resto es lógico, yo creo, ¿no? Vale. Todo el mundo calla, entiendo que se ve, claro. ¿Vale? Y aquí tenéis más. Por eso os digo que intentéis descargaros y practicar alguna cosa de las que hay aquí, ver un poco cómo soltáis. No hace falta hacer mucho, sino para que veáis un poco los comandos que van haciendo y demás. ¿Vale? Entonces aquí, estos con el which y esto ya es más particular, porque aquí le estamos diciendo la posición 1 del vector, aquí de la 2 a la 4, aquí indícame las que son mayor que 0, ¿vale? Entonces estamos haciendo más cosas y esto es interesante y es más difícil, ¿vale? Entonces, aquí hay muchos ejemplos que yo cuando os descarguéis el R probaría hacer todo esto, todo no, pero sí que hacer alguna cosita para ver que no os cueste, ¿vale? Que más o menos le habéis cogido el punto, ¿vale? Entonces aquí hay funciones, ¿vale? Y para que veáis, ¿veis? Aquí me he creado a mano la función que le he llamado Fibonacci, que lo que me va a hacer es la sucesión. Entonces realmente yo, ¿qué ocurre? Que le voy a pasar un número y me va a hacer la sucesión de Fibonacci hasta ese número, ¿vale? Y va haciendo, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo a todo esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, le pasa diferentes vectores y me va a hacer el data frame, ¿vale? Con la variable género, altura y peso, y ya está. Y, por ejemplo, puedo sustituir el género, aquí estoy seleccionando de este dataset aquellos de género masculino con un peso menor que 50, ¿vale? Y me he creado otro dataset, ¿vale? Bueno, data frame, perdón, pero, ¿vale? No sé si hay ejercicios básicos, debería de haber, ¿vale? Lo siento si no, porque ya no sé dónde subo cosas. Debería de haber, a ver, ¿dónde hay? Vale, tenéis bibliografía de referencia, pero ahí no sé si hay ejercicios, ¿vale? Sí que os he subido un manual, ¿vale? De cosas de estadística básica con R. Eso sí que hay hecho. Y aquí tenéis un poco de cómo hacer, pero sí que tenéis un manual de estadística con R, ¿vale? Que con eso podéis tirar mucho, ¿vale? Y luego mirar los enlaces y los materiales que pone de R en el aula, porque ahí igual también hay más información, ¿vale? Porque algunos sí que son más de cómo instalar y cómo tal, pero hay otros que sí que son más manuales y tutoriales que ayudan, ¿vale? Y ya está. Vale. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un dataset y que tenéis que hacer alguna cosita de ver qué, a ver qué os da. ¿Vale? Entonces, dudas o cosas que queráis aclarar. Chicos, ¿alguna cosa que...
Vale, perfecto. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que os intentéis instalar R, ¿vale? Hacer alguna prueba con estos comandos que hay por aquí y veáis lo que obtenéis y lo que no, ¿vale? Tenéis muchos recursos de R de libros y demás y de manuales en recursos de interés, ¿vale? Luego la parte de material extra. Tenéis subido manuales de estadística y hay uno que es estadística con R, ¿vale? Que ahí pues pone cómo hacer un histograma, cómo hacer, ¿vale? La media, ¿vale? Pero aquí también tenéis, lo que pasa que no he insistido mucho, porque media min, el máximo max, la varianza var, ¿vale? Entonces me parece muy repetitivo y demás cuando es obvio, ¿vale? Viendo un poco los comandos, ¿vale? Y entonces sí que vayáis echándole un vistazo y a ver si os instaláis bien el R y demás y podéis trabajar con ello, ¿vale? Para un poco romper mano y decir, vale, pues al menos lo básico lo voy entendiendo, ¿vale? Pero ya os digo que hay manuales de R y tenéis el manual de estadística con R que os va a ayudar mucho a las cosas básicas, ¿vale? Y creo que uno de los manuales que os he subido, ¿vale? Es que ya os lo digo, disculparme porque es que doy 4 estadísticas, entonces ya a veces desconozco. Vale, hay uno que pone estadística 1, versión 2, ¿vale? Que es un manual de estadística, pero hay muchos ejemplos de cómo hacerlo con R. ¿Qué ocurre? Que está hecho con R Commander, ¿vale? Pero sí que abajo pone el código, ¿vale? De cómo hacerlo en R normal. Entonces vosotros no os tenéis que fijar tanto en la imagen del programa, sino en la línea de código, ¿vale? Ya está. Entonces ahí lo tenéis ejemplos. Son ejemplos biológicos, ¿vale? Porque son de asignaturas que he dado yo estadística, pero es más de biológicas, entonces son ejemplos biológicos, ¿vale? Pero lo mismo nos da para trabajar, ¿vale? Pero podéis ver ahí cómo hacerlo. Entonces, con el manual de estadística con R y S podéis ir funcionando, ¿vale? Hay mucha, o sea, no os preocupéis, porque a veces he tenido algún alumno, si es que hay mucho material, sí, ¿vale? Vosotros os tenéis que seguir las presentaciones de clase, lo que pasa que luego hay material de apoyo, ¿vale? Para que vosotros podáis recurrir a él en cualquier momento sin problema, ¿vale? Y no os cueste. ¿Vale? En recursos de aprendizaje tenéis el manual de la asignatura esta, que es el que realmente tenéis que seguir, ¿vale? Y que también hay cosas interesantes que os va a ayudar mucho a poder hacer, ¿vale? Lo que pasa que hay veces que hay cosas de programación y demás, pues que ayuda mucho pues tener un manual o tener ejercicios explícitos de eso, ¿vale? Entonces, por eso os digo, tenéis manuales de estadística básica en el aula estadística con R y luego tenéis el manual de la asignatura, que el manual de la asignatura está en contenido de la asignatura, ¿vale? Entonces, perder un poco el tiempo en ver un poco qué hay en el aula, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Lo que es material extra es material, no es propio de la asignatura, ¿vale? Es material que yo subo como ayuda o soporte para que poder recurrir a él, ¿vale? Porque no me acuerdo mucho, porque tal, ¿vale? Y luego tenéis el manual de la asignatura, que ese es el que va relacionado con las presentaciones, ¿vale? Entonces, faena para vosotros, para estos días, ir descargándoos RStudio, ¿vale? Y ir rompiendo un poco mano, es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, tenemos clase mañana a las 6, ¿vale? Entonces, acordaros que esta semana os vais a cansar de mí. Pero bueno, nos volvemos a ver mañana a las 6. Cualquier duda ya sabéis que en cualquier momento o por aquí en clase o vía email. Y nada, espero que vayáis aprendiendo mucho,
¿vale? Que se vayan haciendo las clases amenas. Sí, deciros que hoy a lo mejor va a ser la primera toma de contacto, ¿vale? Pero participar, no tengáis miedo a preguntar, a, a hacer lo que consideréis, ¿vale? Confianza total y nada, nos vemos mañana y ya está. Un placer, chicos.